8:47 le dimos cuenta del encuentro de los padres de los jóvenes estudiantes normalistas desaparecidos de Iguala en el Senado de la República, y hubo expresiones ahí fuertes, directas, una de ellas una de las que tuvo mayor resonancia. Les dijeron a los senadores insensibles que cómo era posible, después de tantos y tantos días, semanas que habían pasado de la desaparición de sus hijos, era hasta ahora que se acercaban a ellos. Le quiero agradecer al senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, el que me acepte la comunicación. Senador, un gusto y gracias por tomar el teléfono. Carlos, al contrario, le agradezco esta entrevista. Al contrario, gracias por aceptarla. ¿Se sintieron, así como se mencionó, regañados? No, de ninguna manera, Carlos, ni regañados ni ofendidos, de ninguna manera. El Senado abrió las puertas a la solicitud de los padres. Cuando nos informaron que estarían en el Senado, de inmediato conformamos una comisión para que los recibiera, una comisión de todos los partidos, y así fue como los recibimos y los escuchamos con respeto, con atención, y los entendemos. Hay, por supuesto, un ánimo en el Senado de atender incluso las peticiones que nos hicieron, y bueno, pues el Senado está abierto a todas las expresiones, y lo hicimos ante los medios, incluso, pues como una manera de hacer todavía esto más transparente. Claro. Ahorita vamos al tema del pliego petitorio. Ellos los buscaron. ¿No hubiera sido una buena señal que desde semanas atrás, cuando empezó esto a tomar forma y todos como sociedad dimensionaban lo terrible que estaba pasando en Iguala, que ustedes se hubieran acercado a los padres, tener esta iniciativa, vaya? No, pero el tema se ha discutido fuertemente en el Senado. Hemos estado en la tribuna abordando el tema, y la verdad creo que el que nosotros hayamos asistido allá, pues se vería un tanto como de oportunismo. Hemos sido muy respetuosos de eso, no tratar de tener un botín político de eso. Por lo menos mi fracción así lo ha hecho, y pues con el respeto que merece la actitud de ellos y el acompañamiento además que hemos tenido, ¿no? Pero no había esa intención de acercarnos, no por insensibilidad, sino pues para evitar que se considerara como un oportunismo de parte nuestra. ¿No les quedó el saco de insensibles? Bueno, ellos se refieren en la insensibilidad a mucho más allá de no haber asistido con ellos, como nos dicen, sino el no actuar, el no atender esta grave crisis que tenemos en el país. Sí. Ahora, sobre el pliego petitorio, ¿qué nos puede compartir, senador, la columna vertebral del mismo? ¿Qué es lo que solicitan? Bueno, son 8 puntos, 6 de ellos que no vemos que haya problema con atenderlos, entre ellos la petición a la ONU para que el Comité de Desaparecidos intervenga en el país. El otro tema, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya participe, que ya esté actuante. Esto es algo que está en trámite, pero nos piden que seamos el conducto para acelerar esto. Entre otros, los dos más difíciles, yo diría, pues es la petición que hacen de desaparición de poderes y la suspensión de las elecciones del próximo año en el estado de Guerrero. Son acciones que tendríamos, pues que no se pueden tomar unilateralmente en el Senado. La desaparición de poderes le compete al Senado, es cierto. Ante la petición que se haga formal de esto, tendríamos que abordarlo como ya lo abordamos hace unos días. Se discutió en el Senado la desaparición de poderes. Hay que recordar que fue una solicitud del PAN, que fue después retirada cuando se renuncia el exgobernador ahora, Ángel Aguirre, y al quedar sin materia, entonces pues ya se retira, se desechó esa petición. Pero bueno, pues es algo que no se puede tomar solamente por el Senado. Y el otro tema de desaparición de poderes, pues de suspensión de la elección, pues no nos corresponde a nosotros decir que no hay elecciones en el estado de Guerrero. Entendemos de fondo el planteamiento, es un planteamiento que están haciendo, pero pues que tendremos que darle de cualquier manera una respuesta. Sí, ¿la desaparición de poder la ve viable después del cambio de gobernador?
Le puedo dar una opinión personal. A ver. Creo que no está funcionando los poderes en Guerrero. No hay un control en Guerrero por parte de los poderes, y me refiero al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Desde mi punto de vista, no hay control, y creo que tendríamos que pensarlo, que discutirlo con mucha seriedad, con mucha serenidad, esta posibilidad. Siguiendo con ese criterio personal, Luis Sánchez, senador Luis Sánchez, ¿qué hacer entonces si no ve ese escenario en Guerrero? ¿Hacia dónde encaminar los esfuerzos? La propuesta que nos hizo llegar el presidente de la República no atiende la necesidad que tenemos hoy, esta urgencia. Teníamos desde hace muchos años ya una crisis de inseguridad. Esta crisis de inseguridad se convierte ahora, después de lo de Iguala, en una crisis de credibilidad de todos los órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión. Pero el riesgo mayor ahora es que esto se transforme en una crisis de gobernabilidad. Y lo que nos manda el presidente de la República, pues no atiende estas necesidades, esta urgencia, porque no va al fondo del ataque a la corrupción. En México, la corrupción, la sabemos, está en los ministerios públicos, por ejemplo. Las policías judiciales en los estados, pues están amaciadas, están asociadas con la mafia. Los ministerios públicos, bueno, pues es de todos los días la corrupción ahí, pero no solamente ahí, también en los jueces. Los jueces tienen un sistema de corrupción terrible, y esto, por ejemplo, no está en una propuesta del presidente para corregir todo esto. Pensar que el mal está solamente en los municipios me parece una visión muy corta e irresponsable, pero creo que pues es tratar de sacar la ganancia a posibilitarle la desaparición de municipios desde la cúpula, ¿no? Desde el poder, y eso pues no abona ni a la democracia ni a resolver el problema. Hay que atender todo en este momento, y es atacar la corrupción en todos los órdenes de gobierno, pero también en todos en el resto, en los poderes, pues, ¿no? En el judicial, en el ejecutivo y por supuesto en el legislativo. Sí. ¿Y cuándo tienen que responder, o cuándo va el Senado a responder ese pliego petitorio de los padres de los normalistas? Queremos responderlo, si es posible hoy, o a más tardar el lunes. ¿Con la presencia de ellos? No está contemplada la presencia de ellos, que regresen, pero les haremos llegar la respuesta. Muy bien. El tema está ya en la Junta de Coordinación Política. Ayer se la envió el Pleno a la Junta de Coordinación, y ellos harán una propuesta al Pleno para darle respuesta. Visto a la distancia esta situación tan grave de los normalistas, donde más de hacer señalamientos particulares, lo veríamos en conjunto como de la clase política, que habría que reflexionar muchas cosas desde la elección de candidatos, y ya que están en esas posiciones, los partidos darle un seguimiento a sus gentes para garantizar que estén trabajando de buena manera. ¿Qué lección deja Ayotzinapa desde el punto de vista del senador Luis Sánchez Jiménez? Nos deja una lección que no podemos olvidar, no podemos desdeñar, y que tiene que obligar a toda la clase política a cambiar. A mí me sorprende cómo incluso hay insensibilidad en una parte del legislativo. Hace 2 semanas discutíamos un punto de acuerdo para exhortarle a la PGR realice la investigación ante las acusaciones de enriquecimiento ilícito del gobernador de Chihuahua, César Duarte. Hay una denuncia concreta por enriquecimiento ilícito de parte de ciudadanos de Chihuahua ante la PGR. Al día de hoy la PGR ni siquiera ha abierto una carpeta de investigación. Bueno, pues ante un punto de acuerdo que se expuso en el Senado para que le exhortáramos a la PGR a hacer esto, el PRI, el Verde, se opuso a que hiciéramos esto. Entonces, bueno, pues ahí está el encubrimiento, ¿no? El encubrimiento sigue. Hoy mismo hay gobernadores señalados de tener vínculos con narcotraficantes. Hay corrupción en el país. Es una corrupción que viene de muchos años en todos los ámbitos. La delincuencia organizada no solamente ha penetrado a las policías municipales,
ha penetrado a las estatales, a la federal, ha penetrado a los gobiernos estatales, al gobierno federal también en algunos momentos. Hay que recordar nada más que hay exgobernadores presos en este momento, aquel exgobernador de Quintana Roo que le podaban el Chueco, que está purgando una condena en Estados Unidos, o Tomás Yarrington, que anda huido con una investigación desde Estados Unidos, también por ligas con el narcotráfico. Y yo decía, hoy mismo pues hay señalamientos de algunos gobernadores y algunos procuradores de los estados que están involucrados con el narcotráfico. Y no veo que los hechos de Ayotzinapa estén haciendo reflexionar al Ejecutivo Federal, al Presidente de la República, para limpiar en todos los ámbitos esta corrupción. Eso es lo grave, que estas cuestiones de Ayotzinapa no nos den para entender que tenemos que cambiar absolutamente todos. Muy bien, pues senador Luis Sánchez, un gusto, senador, en saludarlo y agradecido por haber aceptado esta comunicación. Al contrario, buen día. Gracias, buen día, el vicepresidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República.